Bienvenidos, exploradores de lo oculto. Acomódense en la penumbra, pues la historia que vamos a desenterrar esta noche es una de esas que la Tierra misma ha intentado devorar, una de esas que la historia oficial ha sellado con cal y piedra, rezando para que nadie vuelva a pronunciar su nombre. Hoy viajaremos a la península de Yucatán, a una herida abierta en la selva donde la ambición de una familia noble desató un horror que aún palpita bajo el suelo. En las profundidades de la selva yucateca, a unos 70 kilómetros al sureste de la moderna Mérida, existe un conjunto de ruinas que no aparece en ningún mapa turístico. No son pirámides majestuosas ni templos restaurados, sino los cimientos carcomidos de una hacienda colonial que fue borrada de los registros en la década de 1780. Lo que las autoridades del virreinato de la Nueva España intentaron ocultar durante siglos, catalogándolo como un incendio seguido de un sismo localizado, es en realidad la cicatriz de un pacto infame. Hace apenas unos años, un equipo de arqueólogos que trabajaba en un proyecto de cartografía satelital detectó una anomalía geométrica en la zona, una disposición de piedras que desafiaba la erosión natural. Al llegar al lugar, no encontraron la esperada ciudad maya perdida, sino algo mucho más perturbador. Bajo metros de tierra y raíces, descubrieron los restos de una capilla privada, y dentro de esa capilla, bajo el altar profanado, una cripta. La cripta no estaba vacía, no contenía los restos de una familia noble, como cabría esperar. En su lugar, encontraron docenas de esqueletos anónimos, dispuestos en un patrón espiral, como si hubieran sido colocados para un ritual. Pero el verdadero horror no residía en los huesos. En el centro de la espiral, sobre un pedestal de piedra, había un cofre de plomo sellado. Dentro del cofre, protegido de la humedad y del tiempo, no había oro ni joyas. Había un mapa dibujado sobre un material que desconcertó a los expertos. No era pergamino ni papel de amate, sino una fina lámina de piel pálida, casi translúcida, de origen indeterminado. El mapa no mostraba rutas ni caminos. Mostraba el plano detallado de una ciudad imposible, una metrópolis de arquitectura ciclópea que mezclaba estilos mayas con geometrías que parecían sacadas de una pesadilla. Y al tacto, según el informe filtrado de uno de los arqueólogos, antes de que el gobierno mexicano y observadores del Vaticano llegaran para confiscar todo y declarar la zona de acceso restringido, el mapa se sentía tibio, como si algo viviera dentro de él. Pocos saben que bajo los cimientos de incontables proyectos modernos se esconden verdades como esta, verdades que demuestran que nuestro mundo es solo una fina capa de realidad extendida sobre abismos insondables. Y la historia de la familia Montes Claros y su mapa maldito es una de las más aterradoras. Es la historia de una puerta que nunca debió abrirse. Pero antes de adentrarnos en las tinieblas del siglo XVIII, antes de que las almas perdidas de Yucatán comiencen a susurrarnos al oído, necesito hacer una pausa y dirigirme a vosotros, la comunidad que hace posible estas expediciones a lo prohibido. La historia que vais a escuchar es compleja y perturbadora, y para agradeceros vuestra valentía al acompañarnos, los primeros 1000 valientes que se suscriban a este canal y activen las notificaciones entrarán automáticamente en el sorteo de una réplica artesanal del glifo de Itzmal-Ha, el símbolo central que aparecía en el mapa maldito, una pieza única para los verdaderos coleccionistas de lo arcano. No dejes pasar la oportunidad. Suscríbete ahora. Únete a nuestra logia de exploradores y asegúrate de no perderte ni un solo secreto que desenterramos. Ahora sí, apaga las luces. El viaje comienza. Nos transportamos a la Mérida de 1783. La ciudad es una joya blanca y sofocante en medio de un mar verde esmeralda. El sol cae a plomo sobre las calles empedradas y el aire es un miasma denso de humedad, flores exóticas y el incienso que se escapa de las iglesias monumentales. Es el corazón del poder español en la península, una sociedad rígidamente estratificada donde los descendientes de los conquistadores, los criollos adinerados, viven en casonas de altos techos y patios frondosos, atendidos por sirvientes mayas, cuyos ancestros vieron a esos mismos hombres blancos llegar como dioses y quedarse como amos. En esta ciudad de apariencias y susurros,
La familia Montesclaros era el epítome del éxito y la piedad. Don Álvaro de Montesclaros y Zúñiga era un hombre de unos 50 años, de porte aristocrático, rostro severo y una mirada gris y calculadora que rara vez traicionaba emoción alguna. Su linaje se remontaba a uno de los primeros capitanes que acompañaron a Francisco de Montejo en la conquista de Yucatán. Poseían vastas plantaciones de henequén y su riqueza era legendaria, solo superada por su devoción pública. Don Álvaro era el principal benefactor de la orden franciscana en la región, financiando la construcción de capillas y donando sumas exorbitantes para las obras de caridad de la iglesia. Su esposa, doña Isabela, era una belleza lánguida y silenciosa, famosa por su piedad casi fanática y sus obras de caridad entre los indígenas, a quienes enseñaba el catecismo con una paciencia que muchos consideraban santidad. Juntos, proyectaban una imagen de rectitud y poder bendecido por Dios. Pero tras las puertas de su mansión en el centro de Mérida, tras la fachada de cruces de plata y misas diarias, se escondía una obsesión que rozaba la locura. Don Álvaro no estaba satisfecho. El oro de las Américas se agotaba, el poder de los viejos linajes se diluía y él sentía el aliento helado de la decadencia sobre la nuca de su estirpe. Estaba consumido por una idea fija, la existencia de una ciudad maya perdida, una ciudad secreta que los itzáes, los últimos en caer, habían ocultado a los españoles. No buscaba ruinas, buscaba Itzmalha, la ciudad de los brujos del agua, un lugar mítico del que hablaban las leyendas mayas más prohibidas, un lugar que supuestamente albergaba no solo oro, sino conocimientos arcanos que otorgaban poder sobre la vida y la muerte. Su biblioteca privada no solo contenía obras de teología y filosofía, sino también códices mayas rescatados del fuego purificador de Diego de Landa, textos heréticos de alquimia europea y tratados de cartografía antigua. Don Álvaro no era un hombre pío, era un ocultista disfrazado de santo, un hombre que veía en las antiguas creencias no una herejía que extirpar, sino una fuente de poder que explotar. Su generosidad con la Iglesia no era más que una estrategia, un escudo para desviar sospechas. Contrataba en secreto a exploradores y sobornaba a los ancianos mayas para que le revelaran fragmentos de su saber perdido. Pero todos fracasaban. La selva era un laberinto impenetrable y los mayas guardaban sus secretos con un silencio de piedra. La desesperación de don Álvaro crecía con cada año que pasaba, una carcoma invisible que devoraba su alma bajo la apariencia de respetabilidad y poder. La ciudad blanca de Mérida, con su orden colonial y su fe impuesta, era para él una jaula dorada, y soñaba con romperla para adentrarse en el corazón verde y palpitante de la verdadera Yucatán, la que aún latía con una magia oscura y primigenia. El incidente que desató la catástrofe ocurrió en una noche de tormenta de finales de 1784. La lluvia caía como un diluvio sobre Mérida, convirtiendo las calles en ríos de lodo. Un sirviente anunció a un visitante inesperado. En el umbral de la mansión de los Montesclaros, empapado y temblando, se encontraba un anciano maya, un jmen, un hombre de conocimiento, de una aldea remota que había sido diezmada por una epidemia de viruela. El hombre, llamado Ixcan, estaba muriendo. Don Álvaro, en un gesto de calculada caridad, lo hizo pasar, esperando obtener alguna información a cambio. Pero el anciano no quería medicinas ni consuelo. En sus manos, envuelto en un trozo de tela raída, llevaba un objeto. Era un mapa. Se lo ofreció a don Álvaro con una mezcla de reverencia y terror. Le habló en un dialecto maya que don Álvaro apenas comprendía, salpicado de palabras en español. Le dijo que ese no era un mapa hacia Itzmalha, sino que era Itzmalha. Le advirtió que el papel era una prisión, una Kaasaj Kaax, una selva maligna, plegada sobre sí misma. Le explicó que la ciudad no estaba perdida en el espacio, sino en el tiempo, en una dimensión paralela contenida en las líneas de aquel dibujo. El anciano le dijo que el mapa estaba hambriento y que sus antiguos guardianes, espíritus ancestrales, se habían debilitado. Para entrar, para acceder a sus riquezas, había que ofrecerle al mapa un tributo, una sustitución, almas humanas que tomarían el lugar de los guardianes,
renovando la cerradura de la prisión. El anciano le entregó el mapa, y con su último aliento, le susurró la advertencia final. Una vez que se inicia el pacto, el mapa exige su pago cada ciclo, cada 100 años. Si el linaje que posee el mapa no paga la deuda, la prisión se romperá, y el hambre de la ciudad contenida se volverá contra ellos consumiéndolos. Don Álvaro, lejos de asustarse, sintió una euforia que le recorrió cada fibra de su ser. Era la clave que había buscado toda su vida. Esa noche, con el cadáver del anciano aún caliente en una de las habitaciones de servicio, don Álvaro desplegó el mapa sobre su escritorio de caoba. La piel sobre la que estaba dibujado era pálida y suave, y las líneas de la ciudad imposible parecían vibrar bajo la luz de las velas. En el centro, un glifo complejo que representaba una serpiente devorando su propia cola alrededor de un pozo de agua. Sintió un ligero calor emanar de la superficie. La advertencia del anciano no fue para él una amenaza, sino un manual de instrucciones. Unos días después, anunció sus planes de construir una nueva y magnífica hacienda en unas tierras que acababa de adquirir en el interior de la selva, un lugar, según él, perfecto para expandir su imperio de Enequén. El lugar exacto fue elegido usando el mapa, en un punto que, según sus cálculos esotéricos, era un nexo de poder telúrico. La primera víctima no tardó en llegar. Un capataz mestizo, conocido por su crueldad con los trabajadores mayas, desapareció durante una inspección del terreno. Se organizó una búsqueda, pero solo encontraron su sombrero flotando en un cenote cercano. La versión oficial fue que resbaló y se ahogó. Pero esa noche, don Álvaro realizó el primer ritual en la cripta de su mansión de Mérida. Colocó una gota de sangre del capataz, obtenida de un pañuelo, sobre el glifo central del mapa. Ante sus ojos, una de las miles de pequeñas figuras que representaban a los habitantes o guardianes de la ciudad en el mapa se desvaneció, y una nueva línea, fina como un cabello, apareció en la muralla exterior. El pacto había comenzado. La puerta, aunque fuera una rendija infinitesimal, se había abierto. La construcción de la hacienda Montes Claros, bautizada como La Purísima, comenzó a un ritmo febril. Cientos de trabajadores mayas, reclutados a la fuerza o por la promesa de un salario mísero, fueron llevados a las profundidades de la selva para levantar la que sería la propiedad más opulenta de Yucatán. Pero desde el principio, el lugar estuvo impregnado de una atmósfera malsana. La selva circundante parecía anormalmente silenciosa, como si las aves y los animales la evitaran. Una niebla baja y fría solía levantarse del suelo incluso en los días más calurosos. Una niebla que olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y corrupto, como flores de cementerio. Los trabajadores comenzaron a susurrar. Hablaban de sombras que se movían por el rabillo del ojo en la periferia del campamento, de herramientas que desaparecían para reaparecer en lugares imposibles, de un frío antinatural que emanaba de los cimientos de la capilla que se estaba construyendo. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones sistemáticas. Primero fue un joven albañil, luego un par de peones que se adentraron en la selva para cazar. Al principio, se atribuyó a los peligros habituales de la región: jaguares, serpientes, la posibilidad de perderse. Pero las desapariciones continuaron, siempre afectando a los trabajadores más aislados, a los que no tenían familia o a los que habían causado problemas. Eran siempre personas cuya ausencia no provocaría una investigación formal. Don Álvaro, con una expresión de severa preocupación, ofrecía misas por los desaparecidos y compensaba a las familias, si las había. Su fachada era impecable. Doña Isabela, por su parte, parecía cada vez más ausente, su piedad convertida en una febril y constante oración, sus ojos hundidos y rodeados de ojeras. Se pasaba horas encerrada en la capilla provisional, de rodillas, aunque algunos sirvientes juraban haberla oído hablar sola, no rezando, sino susurrando en un diálogo con alguien invisible. Entre los trabajadores mayas, los viejos rumores sobre Itzmal Ja resurgieron, pero ahora teñidos de un pánico renovado. No hablaban de una ciudad de oro, sino de la casa Shhuun, el papel hambriento. Decían que la nueva hacienda no era una casa, sino un muknal, una tumba.
que los cimientos se estaban regando con sangre para alimentar a la tierra, para apaciguar a algo que vivía debajo. Contaban historias de haber escuchado un lamento suave, como el viento atrapado en una caracola, que provenía del lugar donde se cavaba la cripta de la capilla. El olor a copal, el incienso maya, a veces impregnaba el aire sin que nadie lo estuviera quemando, mezclado con ese otro hedor a descomposición sutil. Los capataces españoles, hombres rudos y pragmáticos, se burlaban de estas supersticiones de indios, pero incluso ellos se sentían incómodos. Se negaban a quedarse solos en la obra después del atardecer, y el consumo de aguardiente se disparó. La escalada alcanzó un punto crítico cuando 3 niños de una aldea cercana, que solían jugar en los límites de la construcción, desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez, la comunidad maya se amotinó. Una delegación de ancianos, liderada por un chamán, se presentó ante don Álvaro, acusándole de practicar magia negra y de alimentar a la serpiente de piedra. Don Álvaro, con una calma aterradora, los escuchó y luego ordenó a sus guardias que los expulsaran. Esa misma noche, el chamán fue encontrado muerto en su choza, aparentemente por un ataque al corazón. El mensaje fue claro. El poder de Montes Claros era absoluto, y ni las autoridades civiles ni las eclesiásticas se atreverían a desafiarlo. El párroco de la diócesis más cercana, un hombre obeso y aficionado al buen vino que recibía generosas donaciones de don Álvaro, declaró que las desapariciones eran obra del diablo que tentaba a los indios por su paganismo latente y llamó a la oración y al trabajo duro como único remedio. El terror se volvió subterráneo, un cáncer silencioso que crecía bajo la superficie de la vida cotidiana. La gente desaparecía, los rumores circulaban en susurros y la hacienda, la Purísima, seguía creciendo, piedra sobre piedra, como un mausoleo magnífico construido sobre una base de secretos y huesos. Cada desaparición coincidía con una nueva marca en el mapa, una nueva línea que reforzaba la prisión dimensional, y con cada alma absorbida, don Álvaro sentía que la puerta a la riqueza y el poder eterno se abría un poco más. Las noticias de las extrañas desapariciones y la creciente agitación entre las comunidades mayas, aunque silenciadas localmente, finalmente llegaron a oídos de las altas esferas en la Ciudad de México. La corona española, siempre paranoica ante la posibilidad de una insurrección indígena, no podía permitirse que un foco de inestabilidad creciera en una región tan estratégica. Sin embargo, acusar a un hombre tan poderoso e influyente como don Álvaro de Montes Claros era impensable sin pruebas irrefutables. Necesitaban a alguien discreto, inteligente y con la autoridad moral para investigar sin causar un escándalo. La elección recayó en una figura singular, Fray Mateo de la Cruz. Fray Mateo no era un sacerdote común, pertenecía a la Compañía de Jesús, los jesuitas, una orden famosa por su intelecto, su rigor científico y su papel como consejeros de reyes y virreyes. Era un hombre de unos 40 años, de complexión delgada y rostro ascético, pero sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Era un erudito, un polímata que había estudiado tanto teología como astronomía, botánica y cartografía. Su reputación le precedía. Había sido enviado a lo largo y ancho de la Nueva España para investigar supuestos milagros y apariciones demoníacas, y en la mayoría de los casos había desenmascarado los fraudes con una lógica implacable. Pero a diferencia de otros racionalistas de la época, Fray Mateo creía firmemente en la existencia del mal, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza activa y tangible en el mundo. Creía que el diablo era real, pero también creía en horrores más antiguos, precristianos, fuerzas elementales que el paganismo había adorado y que el cristianismo apenas había logrado contener. Fue enviado a Yucatán con el pretexto oficial de realizar un estudio cartográfico y botánico de la región, una tapadera perfecta para su verdadera misión: investigar discretamente a la familia Montes Claros y descubrir la verdad detrás de los rumores que emanaban de su nueva hacienda. Llevaba consigo no solo instrumentos científicos, sino también textos de exorcismo y tratados sobre demonología. Fray Mateo era la encarnación de la dualidad de su era, un hombre de ciencia y de fe, un detective de lo sagrado y lo profano,
el único capaz de ver más allá de las supersticiones de los indígenas y de la arrogancia de los españoles, para encontrar la verdad que se escondía en la intersección de ambos mundos. Su llegada a Mérida fue discreta, pero no pasó desapercibida para don Álvaro, quien lo recibió con todos los honores, viéndolo como un simple erudito al que podía manipular fácilmente con su habitual demostración de piedad y cultura. No sabía que acababa de abrirle la puerta de su casa al único hombre que podría desentrañar su macabro secreto. Fray Mateo de la Cruz comenzó su investigación con una metodología impecable. Durante el día, se dedicaba a sus tareas oficiales, recolectando plantas, dibujando mapas y conversando con los eruditos locales, ganándose una reputación de hombre afable y estudioso. Pero al caer la noche, su verdadera labor comenzaba. Se reunía en secreto con los sirvientes mayas de la mansión Montes Claros y hablándoles en su propia lengua, que había estudiado años atrás, logró ganarse su confianza. No los trataba con la condescendencia habitual de los españoles, sino con un respeto genuino por su cultura y sus creencias. Ellos le contaron de la obsesión de don Álvaro con las leyendas de Itzmalá, de su biblioteca secreta llena de libros prohibidos y de la extraña transformación de doña Isabela, que pasaba las noches en vela, susurrando frente a un cofre de plomo que guardaba en sus aposentos. Fray Mateo luego viajó a la zona de la nueva hacienda, La Purísima. Acompañado de guías indígenas, no se limitó a la obra, sino que exploró la selva circundante. Notó la extraña ausencia de vida animal y el silencio opresivo. Los guías le mostraron lugares donde habían desaparecido trabajadores y Fray Mateo, con sus conocimientos de botánica, identificó en el suelo restos de plantas psicotrópicas utilizadas en antiguos rituales mayas, plantas que no crecían naturalmente en esa área. Su siguiente paso fue examinar los archivos de la diócesis, revisó los registros de bautismos y defunciones y cruzó los datos con la lista de trabajadores de la hacienda. Descubrió un patrón escalofriante. Cada persona desaparecida era un individuo sin lazos familiares fuertes en la región, un alma cuya ausencia sería fácilmente olvidada. Eran, en esencia, invisibles para el sistema colonial. La sospecha de Fray Mateo se solidificó, pero aún le faltaba la prueba definitiva, el nexo que uniera la ambición de Montes Claros con las desapariciones y los fenómenos extraños. La consiguió de la fuente más inesperada. Una noche, una joven sirvienta maya, aterrada, se acercó a él. Le confesó que, espiando a través de la cerradura, había visto a don Álvaro realizar un acto extraño. No era un asesinato ni un sacrificio visible. Lo vio tomar un pequeño objeto manchado de sangre, un botón de la camisa de un carpintero que había desaparecido ese mismo día, y colocarlo sobre un viejo mapa extendido en su escritorio. Vio cómo el mapa pareció respirar, emitiendo un breve y pálido destello, y cómo don Álvaro sonreía con una expresión de triunfo demencial. El mapa, esa era la clave. Fray Mateo sabía que tenía que verlo. Utilizando su estatus de invitado de honor, esperó a que don Álvaro partiera a supervisar la hacienda. Con la ayuda de la sirvienta, que le indicó la ubicación de una llave oculta, logró entrar en el estudio privado de Montes Claros. El aire en la habitación era pesado, cargado de una energía estática. Sobre el escritorio de caoba, encontró el diario personal de don Álvaro. Lo que leyó en sus páginas heló la sangre de un hombre acostumbrado a enfrentarse al mal. El diario era una crónica detallada y lúcida de su descenso a la locura. Describía la adquisición del mapa, la revelación del anciano Jimén y su comprensión del pacto. Don Álvaro no se veía a sí mismo como un asesino, sino como un pionero, un demiurgo que había descubierto cómo manipular las leyes fundamentales del universo. Escribía sobre el mapa no como un objeto, sino como una entidad. Itzmalha no está en nuestro mundo, escribió. Es un quiste dimensional, una realidad abortada que quedó atrapada en el tejido de la nuestra. El mapa no es su representación, es su membrana, su piel. Los antiguos mayas la sellaron con las almas de sus guerreros más poderosos para que su naturaleza cancerosa no infectara nuestro plano, pero el sello se debilita. El hambre de la ciudad crece. Fray Mateo siguió leyendo, cada vez más horrorizado. El diario explicaba el ritual. Cada alma sacrificada no era una ofrenda a un dios, sino un reemplazo.
El alma de la víctima era arrancada de nuestro mundo y transferida al mapa para tomar el lugar de uno de los guardianes originales, reforzando una sección de la prisión. A cambio de este mantenimiento, el mapa concedía a su poseedor un control limitado sobre la realidad contenida, permitiéndole extraer no solo riquezas materiales, sino también conocimiento y vitalidad. Cada alma que le doy a la ciudad, confesaba Álvaro en su diario, me concede un año más de vida. Cada 10 almas, la puerta se abre lo suficiente para extraer oro y jade, pero mi objetivo es mayor. Con 100 almas, el número sagrado, el ciclo se completará, no para abrir la puerta y saquearla, sino para entrar yo mismo, para convertirme en su nuevo amo, en un Dios inmortal en mi propio reino. Fue entonces cuando Fray Mateo tuvo su momento de revelación, un instante de claridad tan absoluto como aterrador. No se enfrentaba a un simple asesino en serie, ni a un hereje en busca de poder. Se enfrentaba a un hombre que estaba traficando con la arquitectura misma de la realidad. La hacienda, la Purísima, no era una casa, era un gigantesco altar sacrificial, un foco diseñado para amplificar la energía de los rituales. Las desapariciones no eran crímenes, eran transacciones cósmicas. Y lo más terrible de todo, en la última página del diario, don Álvaro había escrito: «Solo falta un alma, la más pura, la más fuerte, el sacrificio final que me abrirá el paso, mi propio hijo, Rodrigo. Su alma inocente será la llave maestra». Fray Mateo miró la fecha. El ritual final estaba programado para la noche siguiente, durante una conjunción astrológica que don Álvaro creía propicia. El tiempo se había agotado. Fray Mateo sabía que no podía acudir a las autoridades. Lo tomarían por loco y alertarían a Montesclaros. Estaba solo. Esa noche, mientras la luna llena se alzaba sobre la selva, se dirigió a la Purísima. No llevaba armas, solo su crucifijo de plata, un frasco de agua bendita y su fe inquebrantable. Se infiltró en los terrenos de la hacienda, moviéndose como una sombra entre los edificios a medio construir. Guiado por la descripción de la sirvienta y su propia intuición, encontró la entrada a la cripta secreta bajo el altar de la capilla. La entrada estaba oculta tras una losa de piedra que se abría con un mecanismo ingenioso. Al descender por las escaleras de caracol, el aire se volvió gélido y el olor a tierra y a ozono se hizo insoportable. La cripta era una estancia circular, sus paredes cubiertas de glifos mayas mezclados con símbolos alquímicos y demoníacos. En el centro, sobre un altar de obsidiana, yacía el mapa. Brillaba con una luz fosforescente, verdosa y enfermiza. Las líneas de la ciudad imposible parecían moverse, retorcerse como si estuvieran vivas. A su alrededor, don Álvaro, vestido con una túnica ceremonial, estaba de pie junto a su esposa, doña Isabela, cuyo rostro era una máscara de éxtasis y terror. Y sobre el altar, atado e inconsciente, estaba su hijo Rodrigo, un muchacho de apenas 10 años. Don Álvaro se giró al sentir la presencia de Fray Mateo. No mostró sorpresa, sino una sonrisa de arrogancia triunfal. «Fray Mateo», esperaba que su curiosidad lo trajera hasta aquí. «Ha llegado justo a tiempo para presenciar mi apoteosis». El jesuita avanzó hacia la luz del mapa. «En el nombre de Dios, deténgase, Álvaro. Está cometiendo una abominación que condenará no solo su alma, sino al mundo entero». Don Álvaro soltó una carcajada que resonó en la cripta. «Dios, el Dios de los débiles y los pobres, yo he encontrado un poder más antiguo y más real. Usted ve un mapa, padre, yo veo un universo en la palma de mi mano. Estos sacrificios, como usted los llama, no son asesinatos, son una inversión, un intercambio, un alma por un ladrillo en la muralla de mi eternidad. El alma de mi hijo no será destruida, será transmutada. Se convertirá en la piedra angular de mi nuevo reino, el guardián de la puerta por la que yo entraré como un rey». Mientras hablaba, el brillo del mapa se intensificó. El aire vibraba y un sonido bajo y gutural, como el latido de un corazón colosal, comenzó a emanar de él. Fray Mateo podía sentir una presión inmensa en su mente, como si una inteligencia vasta y alienígena estuviera tratando de entrar. «Usted no está controlando nada, necio», replicó Fray Mateo alzando su crucifijo. «Está siendo utilizado. Esa cosa, esa ciudad, no es un premio, es un depredador.
Lo está engañando, usando su soberbia para que le traiga comida. Una vez que entre será devorado, no coronado. Don Álvaro ignoró la advertencia. Levantó una daga de obsidiana sobre el pecho de su hijo. Demasiado tarde para sermones, padre. El momento ha llegado. En ese instante, doña Isabela, que había permanecido en silencio como una estatua, pareció despertar de su trance. Vio la daga, vio a su hijo, y un grito desgarrador brotó de su garganta. Se abalanzó sobre su marido, intentando arrebatarle el arma. «Álvaro, no, a nuestro hijo no». La confrontación fue breve y brutal. Don Álvaro, enloquecido por la proximidad de su triunfo, la apartó con una violencia desmedida. Doña Isabela cayó, su cabeza golpeando el borde del altar de piedra con un sonido seco y terrible. Un hilo de sangre brotó de su sien y se deslizó por el altar, cayendo directamente sobre el glifo central del mapa. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El mapa no había pedido esa sangre. No era el sacrificio ritualizado, no era el alma preparada. Era un catalizador inesperado. La luz verdosa del mapa explotó, convirtiéndose en un blanco cegador. El latido se transformó en un rugido ensordecedor. Las líneas del mapa comenzaron a disolverse, no abriendo una puerta, sino rompiendo el propio tejido de la membrana. Una fisura de oscuridad pura, una negrura que absorbía la luz, apareció en el centro del mapa, y de ella surgió un viento helado que aullaba como 1000 almas en pena. Don Álvaro gritó, pero no de triunfo, sino de puro terror, al darse cuenta de su error. La entidad no lo estaba invitando a entrar, estaba saliendo. Fray Mateo reaccionó por instinto. Arrojó el frasco de agua bendita sobre el mapa mientras gritaba una oración de exorcismo en latín. El contacto del agua consagrada con la energía profana provocó una reacción similar a mezclar fuego y pólvora. Hubo una implosión de energía. La fisura de oscuridad se contrajo violentamente y en lugar de expandirse, succionó todo lo que había a su alrededor con una fuerza irresistible. Don Álvaro fue el primero en ser arrastrado, su cuerpo desintegrándose en una nube de polvo y luz antes de ser absorbido por el punto de negrura. La cripta entera comenzó a temblar y a desmoronarse. Fray Mateo agarró al niño inconsciente y corrió hacia las escaleras, mientras detrás de él, el altar, el cuerpo de doña Isabela y los restos del mapa maldito eran devorados por la nada. Fray Mateo de la Cruz logró salir a la superficie con el niño en brazos justo cuando la cripta colapsaba sobre sí misma. La implosión dimensional desencadenó una onda de choque que sacudió la tierra. La capilla, construida directamente sobre la cripta, se partió en dos y se derrumbó con un estruendo atronador. El derrumbe provocó un incendio que se extendió rápidamente a las estructuras de madera de la hacienda a medio construir. En cuestión de minutos, la Purísima era un infierno de llamas y piedras que se desmoronaban. Los trabajadores y guardias que quedaban huyeron despavoridos, hablando de un terremoto que había surgido de la nada y del fuego que consumía la obra maldita. Fray Mateo, oculto en la selva con el joven Rodrigo, observó la destrucción, consciente de que acababa de presenciar el fin de la familia Montesclaros y el sellado temporal de un horror incomprensible. El mal no había sido derrotado, simplemente se había replegado sobre sí mismo, la brecha se había cerrado de forma caótica, llevándose consigo a su fallido carcelero. Cuando las autoridades del virreinato llegaron días después, solo encontraron ruinas humeantes y los relatos confusos de los supervivientes. La versión oficial, redactada para evitar el pánico y proteger la reputación de una de las familias más importantes de la colonia, fue simple y conveniente. Un sismo localizado, un fenómeno no infrecuente en la región, había provocado el derrumbe de la capilla y un incendio accidental que destruyó la hacienda. Las numerosas muertes y desapariciones previas fueron atribuidas a las duras condiciones de trabajo y a los peligros de la selva. La historia de don Álvaro Montesclaros se convirtió en una tragedia de ambición arquitectónica truncada por un desastre natural. Fray Mateo redactó un informe completo y detallado de todo lo que había descubierto y presenciado: el mapa, el pacto, los sacrificios, la naturaleza dimensional de Itzmal-Ha. Envió el informe a sus superiores en la Compañía de Jesús y al Consejo de Indias. La respuesta fue el silencio. Su informe era demasiado fantástico,
demasiado increíble. Acusar a un hombre como Montesclaros, incluso a título póstumo, de crímenes tan esotéricos, era una locura que podía desestabilizar la fe y el orden social. Su documento fue clasificado como delirio místico y archivado en las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, en la sección reservada para las amenazas no humanas y las herejías cosmológicas. El joven Rodrigo Montesclaros, que despertó sin recordar nada del ritual, fue enviado a un monasterio en España bajo la protección de la Iglesia, con la historia de que era el único superviviente huérfano de la tragedia. La verdad fue enterrada, sellada bajo capas de burocracia, miedo y negación. El horror de la familia Montesclaros fue borrado de la historia. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. Las ruinas de la hacienda La Purísima fueron devoradas por la selva, convirtiéndose en un montículo de piedras cubiertas de musgo, un lugar del que los mayas locales hablaban en susurros. Se convirtió en una leyenda local, la historia de una hacienda fantasma donde se escuchan lamentos en las noches de luna llena. Nadie recordaba la verdad, nadie recordaba el mapa, ni la ciudad prisionera, ni las almas que sirvieron de pago. La historia se convirtió en folclore, despojada de su núcleo cósmico y aterrador. Pero el mal, como descubrió Fray Mateo, rara vez es destruido. A menudo, simplemente espera. Saltemos ahora a nuestra era, al presente, a un joven y brillante arquitecto de la Ciudad de México llamado Alejandro Rivas. Un hombre ambicioso, conocido por sus diseños que fusionan la modernidad con la tradición prehispánica. Alejandro acaba de heredar los bienes de una rama lejana y olvidada de su familia, una rama que, sin él saberlo, desciende de un primo lejano de aquel niño, Rodrigo Montesclaros, que fue enviado a España. Entre los muebles viejos y los libros polvorientos, en el doble fondo de un baúl de viaje del siglo XVIII, Alejandro encuentra un objeto extraordinario, un rollo de piel pálida, increíblemente conservado. Al desenrollarlo, descubre un mapa, o más bien, lo que él interpreta como el plano de una ciudad de diseño sublime, una obra de genio arquitectónico que desafía todo lo que conoce. No ve una prisión, ve una utopía. No siente el peligro, siente la inspiración. Creyendo haber encontrado un plano maya perdido de valor incalculable, un secreto de sus antepasados, se obsesiona con él. Utiliza su influencia y sus fondos para comprar una parcela de tierra remota en la península de Yucatán, el lugar perfecto, según sus mediciones, para su próximo gran proyecto, un complejo turístico de lujo inspirado en el diseño del plano. El lugar que compra, guiado por una extraña intuición que él confunde con instinto artístico, es exactamente el mismo donde se erigían las ruinas de La Purísima. Y mientras los bulldózeres comienzan a limpiar el terreno, removiendo la tierra sagrada y maldita, Alejandro, en su moderno estudio, tiene el mapa extendido sobre su mesa de diseño. Y a veces, cuando se queda trabajando hasta tarde, le parece sentir un ligero calor que emana del papel. Le parece ver, por el rabillo del ojo, cómo las finas líneas del dibujo vibran casi imperceptiblemente, como si despertaran de un largo sueño. El ciclo se ha completado, ha pasado el tiempo estipulado, y el mapa, la ciudad, Itzmalha, vuelve a tener hambre. La historia no ha terminado, solo ha estado en pausa. Y ahora, un nuevo guardián, sin saberlo, ha aceptado el pacto. ¿Qué sucede cuando la ambición moderna, armada con tecnología y despojada de antiguas supersticiones, despierta horrores que ni siquiera la historia recuerda? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si has sentido el frío de la cripta y la vibración del mapa maldito, compártela con alguien que ame los misterios que se esconden en las grietas del tiempo. Dale like para apoyar nuestro trabajo de desenterrar estas crónicas prohibidas y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestra próxima incursión en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro misterio que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos. Hasta entonces, cuídense de los mapas antiguos y de las ambiciones que prometen la inmortalidad. A veces, el precio es demasiado alto.